Buenos días a todos, amigos e inversores de Galileo, y bienvenidos a esta serie de charlas que están sucediendo regularmente, donde por lo general tratamos temas bien específicos de economía o de inversiones, y en este caso estamos apelando a, si se quiere, ¿cómo ponerle?, a un enfoque más holístico de parte de nuestro conocido Carlos Pañi, de cara a estas elecciones que tenemos en un par de semanas. Para los que tomamos decisiones de inversión, es importante entender momentos como estos, y en particular un momento como el que viene, que se plantea como de difícil interpretación, considerando una serie de factores como cierto rechazo generalizado de la clase política, como quedó evidenciado en las elecciones de Salta el fin de semana pasado, y por otra parte, también esa sensación de que más allá de que el balance de poder no va a cambiar demasiado con estas elecciones, sí posiblemente dispare comportamientos diferentes a los que hemos visto hasta ahora por parte del gobierno y también de la oposición. Así que, sin más preámbulo, los voy a dejar en manos de Carlos. Las presentaciones huelgan, Carlos es por todo conocido, así que vamos adelante con Carlos. Esto durará aproximadamente unos 40-45 minutos, y después iremos a preguntas y respuestas, así que los que se les ocurran preguntas durante el transcurso de la presentación, por favor, que las pueden escribir ahí y trataremos de contestar todas las que podamos. Así que, Carlos, adelante y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Galileo por la invitación. Buenos días a todos. Voy a tratar de hacer una exposición lo más general posible. A ver si puedo aportar algo a lo que planteaba recién Ricardo, que es el desafío de interpretación que tiene esta escena. ¿Y por qué es tan desafiante? Bueno, porque estamos ante una realidad en un contexto extraordinariamente raro. Es difícil encontrar una escena tan extraña como la que estamos viviendo. ¿Por qué? Me voy a demorar un poquito en esto. Puede parecer un poco abstracto, o puede ser que interpreten que me voy demasiado para la historia, pero van a ver que sin entender esto, este planteo inicial que voy a hacer, es muy difícil entender el juego coyuntural que se está dando en la campaña, las estrategias de cada partido, y es muy difícil prever un resultado si uno no tiene en cuenta estas premisas que voy a plantear ahora. Lo primero es una crisis muy rara, que es la crisis de la pandemia. Es verdaderamente un enigma, un misterio entender cómo funciona o cómo va a reaccionar una sociedad que estuvo encerrada durante más de un año, envuelta en una cantidad de angustias que tienen que ver con la salud, con el miedo a enfermarse, con el miedo a morirse, un discurso médico, sanitario todo el día atormentándonos. No hablamos de otra cosa que no sea de esto, y esto no se sabe muy bien cuándo termina, que es otro factor de angustia. Esto me estoy refiriendo a algo exclusivamente sanitario. No estoy poniendo sobre el tema sanitario además una determinación adicional, que son las consecuencias económicas de ese encierro, que agrega problemas. Piensen ustedes que estamos en un momento, en una secuencia donde se destruyeron 240.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo, en menos de 2 años. 2 millones de personas, este es un dato clave, para entender la política.
2 millones de personas que pertenecían a la clase media o a la clase media baja se convirtieron en pobres. No es necesario abundar sobre la cantidad de comercios cerrados, empresas fallidas, etc. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque se inscribe en una crisis más larga. Esta crisis que vivieron todos los países, en nuestro caso, se inscribe en una crisis que arranca en abril del 2018. Y nosotros no hemos salido de la crisis de abril del 2018. Con independencia de la pandemia, estamos atrapados en esa crisis. Atrapados en términos de nivel de actividad económica, de perspectiva respecto de la economía y de patologías y deformaciones de la economía muy concretas como todas las que tienen que ver, y estamos recibiendo información todos los días sobre el mercado de cambios. Este es parecido a la pandemia, digamos. Estamos hablando de estos temas desde abril del 2018. Ahora, si me pongo un día antes de la pandemia, me paro en marzo del 2020 y miro para atrás, voy a ver un panorama de 8 años en los cuales la economía argentina no es que no creó empleo, destruyó el 5% del empleo asalariado privado. Quiere decir que esta es una economía que desde hace mucho tiempo está creando solamente, subrayo solamente, porque marginalidad crea desde los años 90, informalidad. Ahora crea solamente informalidad o empleo público, en el mejor de los casos. El empleo privado lo destruye. Bueno, este panorama, no me quiero ir más atrás, ya llegué al 2010. Este panorama se refleja en las encuestas. Esto es muy importante entenderlo. Los fenómenos sociales, los fenómenos colectivos, impactan por su naturaleza, impactan por su duración. Esto no siempre lo tenemos en cuenta. Si una crisis dura 10 años, es otra crisis. Entonces acá es una crisis que duró mucho, que está durando mucho, y que produce un efecto que ya no es que hay gente que no llega a fin de mes. Hay gente a la cual se la cambió de clase social. Después vamos a hablar de eso cuando hablemos de la elección, de esa gente. Pero me interesa que advirtamos que se están dando cambios de profundidad en la Argentina. ¿A qué me estoy refiriendo? Esto me parece relevante entenderlo inclusive para más allá de la elección. Si pensamos el 2023, es imposible pensar la política y el comportamiento de los políticos y las opciones electorales del 2023 sin pensar en esto que voy a decir ahora. Y es que un país con 42% de pobres no es el mismo país con más pobres, es otro país. Es decir, un país con 42% de pobres, con 51% de pobres en el conurbano bonaerense, de los cuales el 63% son menores de 14 años, bueno, en ese país hay dinámicas distintas a las que había cuando esos pobres no estaban. Entonces no es que estamos viviendo en una habitación y en la habitación de al lado se están acumulando pobres y nosotros hacemos la misma vida en esta parte de la casa. No. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que va a haber un problema fiscal crónico o con rasgos de cronicidad, en cuyo centro está el problema previsional. Porque si yo veo que aumenta el desempleo, aumenta el empleo informal, que está ligado directamente con la pobreza, voy a tener crecientemente un problema de desfinanciamiento del sistema previsional
que debe ser resuelto por el Tesoro. Esta es la experiencia de cualquier ministro de Economía en los últimos años. Querés tocar una alícuota mínima, un porcentaje mínimo de una alícuota de un impuesto, y lo primero que te salta es el sistema previsional. Esto, que era algo que veíamos como algo transitorio, se ha convertido en algo estructural. Vas a tener problemas sanitarios estructurales. Ni que hablar de problemas de capacitación, como lo que vimos el otro día dramáticamente al director de Toyota diciendo: no encuentro gente que pueda entender un texto para ser empleada en el norte del conurbano bonaerense por la planta de Toyota. Además de problemas de seguridad. Entonces, y un problema principal, mucho más abstracto, que lo van a entender ustedes como algo filosófico, y van a ver que no es filosófico. Va a haber un problema con el tiempo. Una sociedad con 42-45% de pobreza, bueno, cambia su noción del tiempo. Aquel que está angustiado porque no tiene que comer la semana que viene, no puede pensar, no está en condiciones de pensar problemas de largo plazo. Puede tener aspiraciones de largo plazo, pero si tengo que comer mañana, tengo que pensar en el problema de mañana. Si me puedo hundir pasado mañana, tengo que pensar en que no hundirme, me puedo morir la semana que viene. Es obvio que si una parte muy importante de la sociedad está en esa longitud temporal, va a haber un movimiento populista que le va a querer dar una respuesta de corto plazo. No sé si ustedes vieron el discurso de Cristina ayer. El discurso de Cristina de ayer es muy interesante por muchas razones, un discurso en la Isla Maciel, pero básicamente ella recuerda la gestión de su gobierno, elogia la gestión de su gobierno, y enumera qué fue su gobierno, y fueron planes sociales, enumeró 40 planes sociales, 40 formas de repartir, es decir, soluciones de corto plazo, que empiezan a generar una economía incompatible con el largo plazo, y por lo tanto incompatible con la inversión. ¿Qué quiero decir? Que si tengo un problema de 42% de pobreza, necesariamente voy a tener un fenómeno populista. Es una ilusión infantil pensar que eso no va a existir. La idea de la meto presa a Cristina y se terminó el problema. No, no. Acá hay un caldo de cultivo para un tipo de política. Hay una demanda que genera después una oferta. ¿Dónde radica el poder de Cristina? ¿Por qué la quieren a Cristina? ¿Por qué donde más pobres hay, más la votan? Porque con las jubilaciones graciables, con la asignación universal por y alguna otra prestación, le resolvió el problema del largo plazo a gente que decía: si yo me muero no sé qué van a vivir mis hijos. Bueno, vos, mientras vivas, alguito vas a tener. Con eso solo constituye un fenómeno político. ¿Por qué es importante esto? Porque no es solamente algo que afecta al peronismo, y si ustedes quieren, no es que solamente, a ver, no es que habiendo 42% de pobreza, todo este panorama que pinté, se genera un fenómeno populista. Empieza a haber tendencias pobristas, por decirlo de alguna manera, o pasablemente demagógicas, en el mundo que identificamos con el no populismo. Uno mira la ciudad de Buenos Aires, que es Bruselas, sin embargo el principal proyecto político de Rodríguez Larreta es la Villa 31. ¿Qué quiero decir? Que él como líder político se tiene que constituir centralmente con una agenda que es la agenda de un país pobre aunque viva en una ciudad rica. Él le tiene que mostrar a los que entran por la autopista Ilia, desde la zona norte, qué hace él con los pobres de la Villa 31. Es decir, toda la política empieza a modelar, toda la vida pública empieza a modelar una agenda distinta. En eso está la Argentina. En eso está la Argentina. Con un debate que aparece ahora, felizmente,
debate complicadísimo, dentro del oficialismo. ¿Por qué? Y porque hay una discusión de poder, que la estamos viendo, está delante nuestro desde hace 20 años, que es la participación en la política de los movimientos sociales, de los antiguos piqueteros, que llegaron y se quedaron, se organizaron y crecieron, y hoy le disputan el poder al intendente. En el conurbano le disputan el poder a los ministros. Esa disputa de poder es tan importante que Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, que es el ministro de Acción Social de la provincia, salió en defensa de el trabajo en contra de los planes sociales, porque es la política que se siente amenazada por ese otro fenómeno. ¿Y cómo no va a estar amenazada? Si la mitad de las villas de emergencia que hay en la Argentina, la mitad, hay más o menos, a ver, no sé el número hoy, antes de la pandemia eran 4.000 más o menos. La mitad son posteriores al año 2000 y un 25% son posteriores al año 2010. Y hoy, en lugares donde todavía quedan tierras libres fiscales, como Florencio Varela, La Matanza, Presidente Perón, se están formando hoy los asentamientos, delante de nuestra cara. Entonces, estamos hablando de un panorama con rasgos sociolaborales muy inquietantes, donde la gran novedad, y ahora entro a hablar, me voy a ir aproximando cada vez más a la coyuntura, es que la Argentina es un país que desde hace 25 años produce pobres. Es difícil encontrar en el mundo un país que hoy tenga más pobres que hace 25 años. Es decir, Brasil tiene muchos pobres, pero tiene menos pobres que hace 25 años. Perú tiene muchos pobres, pero tiene menos pobres que hace 25 años. México tiene menos pobres que hace 25 años. Nigeria tiene menos pobres que hace 25 años. La Argentina tiene más pobres. Entonces hay un pacto histórico que viene desde el siglo XIX, desde nuestros abuelos inmigrantes, que es la idea de progreso. Ese pacto se rompió. La idea de que mi hijo va a vivir mejor de lo que viví yo, mentira, puede llegar a vivir peor. O puede querer irse del país para lograr vivir mejor que yo. Este es el panorama sobre el cual hoy se recorta la política. Obviamente, en ese panorama hay una figura con un enorme poder político que es Cristina Kirchner. Ahora me voy a ir como en cajas chinas, como una especie de telescopio, voy a ir achicando cada vez más la lente hasta llegar a las elecciones. Cristina Kirchner, que tiene un enorme poder, por esto que estoy diciendo, porque es la que representa a los pobres de los grandes conurbanos, sobre todo el conurbano bonaerense, tomó una decisión que ahora le genera un problema enorme al país y le genera un problema enorme a ella. Puso un delegado. Ayer fue evidente. Le dice, Alberto, ordená lo que tengas que ordenar y ponete a gobernar. Le habló como a un gerente, como el accionista le habla al gerente. Bueno, en Colombia es peor. En Colombia, Uribe, que es el mismo caso, a Duque, en los discursos lo llama mijo, y le da órdenes al presidente. O sea que tenemos un problema que es que la persona más poderosa, desde el punto de vista político, no decidió asumir el poder institucional. Con un segundo problema. No se puso afuera, como se puso Uribe, o como se puso Lula con Dilma, que era el mismo caso. O Irigoyen con Alvear. No, se puso abajo. Se puso de vice. O sea, en cualquier momento salta el número 1. No estoy diciendo que va a saltar, digo, en el que observa, aunque no haya crisis, dice, el poder acá está abajo, el centro de gravedad es el, escuchen la palabra, el centro de gravedad está en el primero de la línea, subrayo esta palabra, sucesoria, es decir, Cristina está en la sucesión.
Con lo cual la capiti diminutio del presidente es doble, no solamente es un delegado sin votos, sino que además puede ser un fusible. Con un tercer problema, que es que a diferencia de Uribe con Duque o de Lula con Dilma, Cristina fue a buscar como gerente a uno que nos hizo creer durante 10 años que pensaba distinto de ella. Entonces, ¿por qué me interesa describir este artefacto tan raro? Donde el que tiene el poder no es el presidente, peor es el vicepresidente, y donde además el presidente, que es un delegado de ese que tiene el poder, nos hizo creer durante mucho tiempo y por lo tanto nos generó la expectativa de que tenía otro modelo en la cabeza. Porque este artefacto, esto es lo importante, este artefacto solo puede generar incertidumbre. ¿Y por qué es importante advertir que solo puede generar incertidumbre? Porque estamos en una etapa histórica en la cual, aunque uno sea estatista, yo no lo soy, pero supongamos que lo fuera, no puedo pensar en que de la crisis, del estancamiento nos saca el Estado, porque el Estado ya agotó los instrumentos que tendría para sacarnos. Ya hay un desbarajuste monetario y un desbarajuste fiscal que hace imposible que yo piense que el Estado va a ser el motor de la recuperación. Necesariamente el motor de la recuperación tiene que ser la inversión privada. Y la inversión privada no aparece si no hay un marco de pasable certidumbre. Por eso es tan importante y tan dramático que este modelo político, no estoy hablando de la gestión de Alberto voy a empezar a hablar ahora. Es importante entender que este modelo político genera incertidumbre y por lo tanto es contraproducente respecto a los mismos objetivos que tendría que fijarse, que es atraer inversión. Lo digo de otra manera. Mientras este sea el diseño del poder en un sentido estructural, el diseño del oficialismo, insisto, no estoy hablando del gabinete, estoy hablando del oficialismo, del Frente de Todos, es imposible que haya certidumbre y por lo tanto hay que descartar que haya una recuperación económica promovida por el sector privado. Ahora que vemos todos los disparates de Olivos y todo, yo tengo amigos ultraliberales que dicen tal vez sería mejor que gobierne ella inclusive. Por lo menos sabríamos hacia dónde va y se encontraría ella con el problema por otra parte. Pero aquí hay una enorme incógnita respecto del funcionamiento del poder, que es una incógnita que en un momento de crisis es más grave todavía y que es difícil de despejar. En este marco tenemos un gobierno que funciona de manera muy desordenada. ¿Por qué? Porque hubo una mala distribución del poder. En vez de distribuirse las funciones asignándole a cada socio, socios son los gobernadores, socio es Massa, Cristina es accionista, los amigos del PJ Capital de Alberto, en vez de asignarle funciones donde cada uno lleve adelante un programa, en cada área hay gente de cada pueblo con ideas muy distintas. Pasa en la política de transporte, tengo gente de Cristina, tengo gente de la Cámpora, tengo gente, formalmente lo maneja Massa con su gente. Pasa en la política laboral, ni que hablar en economía, donde un subsecretario de Energía Eléctrica lo dejó en jaque al ministro en la discusión de las tarifas de servicios públicos, que es una discusión central porque es la discusión sobre los subsidios y por lo tanto sobre el déficit fiscal. Y frente a todo esto, un presidente que gobierna con 3 o 4 amigos, no gobierna con los ministros, está rodeado de muy poca gente, con un esquema de trabajo muy desordenado y sin un jefe de gabinete que lo compense en esa falta de orden. Entonces acá lo que empezamos a ver, y voy a referirme después a esto también, es una enorme inquietud de Cristina Kirchner, de la Cámpora, de los accionistas de esta empresa, por qué el gerente no funciona.
Y obviamente no pueden cambiar al gerente, porque es el presidente de la nación. Entonces quieren cambiarlo a Santiago Cafiero. Y hay una vocación muy sistemática del gobierno, perdón, de Cristina, de la Cámpora, de los que cuidan los votos, de intervenir el gobierno a través de un jefe de gabinete. Y esto es algo que está plantado ahí y que en algún momento se va a producir. Es uno de los temas para después de las elecciones. Cuando ayer Cristina le dice al presidente pone orden, le está hablando de eso también. De hecho, le pidieron formalmente a Alberto Fernández que lo mande a Cafiero a la campaña electoral como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. No solo eso, Máximo Kirchner le ofreció que él le dejaba la presidencia del bloque si Cafiero tenía miedo de perder protagonismo. Y Alberto Fernández se negó. O sea que hay una discusión, una pelea por la conducción del gobierno, del gabinete y de la gestión. ¿Por qué? Bueno, porque están ante una situación extraordinariamente angustiante desde el punto de vista económico. Y esa angustia se manifiesta en un debate intenso que me importa destacarlo, y una vez que hable de esto voy a pasar a las elecciones, pero me interesa destacar este punto porque es central para entender lo que pase después de la elección. La prolongación de la crisis. ¿Qué dijo ayer Cristina? ¿Por qué hizo un elogio de su gobierno? Habló de todas cosas de su gobierno, porque este gobierno es invendible electoralmente. ¿Y cómo lo explica ella? Dice, y el partido no se pudo jugar. Es muy engañosa la idea. La idea es, a nosotros nos tienen que jugar por cómo repartimos plata. Y cómo salimos de la crisis económica y cómo salimos de la recesión. La pandemia no nos dejó hacer eso, por lo tanto no hay derecho a juzgarnos en ninguna otra variable. No, te puedo juzgar en cómo manejaste la pandemia, por ejemplo. Ella decretó el partido no se jugó, es decir, a este señor que está acá que se llama Alberto Fernández no hay derecho a evaluarlo. O sea, evalúen, a nosotros nos tienen que evaluar por mi gestión. Después voy a referirme más concretamente a este problema. En términos generales, lo que quiero decir es, hay una enorme inquietud referida a las elecciones y más allá de las elecciones. ¿Por qué? Porque es un populismo sin plata. Por eso indigna tanto la deuda. ¿Por qué está tan enojada Cristina Kirchner, Alberto Kicillof con la deuda? Y porque la deuda te pone un corset, tenés que pagar. Esa plata que habría que repartir, hay que pagarla. La deuda nos enfrenta a la restricción presupuestaria. En este contexto, ella mira la economía y mira la economía del oficialismo. Yo no diría que hay una discusión dentro del gobierno respecto de la economía, no. Lo miro de otra manera. Creo que hay dos miedos en Cristina. No hay un solo miedo, hay dos miedos. Hay un miedo muy obvio a perder votos por el ajuste. Esto es clave para entender lo que viene después de las elecciones, ¿eh? Pero hay otro miedo menos obvio, pero igualmente poderoso, a la corrida cambiaria. Entonces, fíjense que en octubre del año pasado, el 26 de octubre, ella escribió una carta con motivo de que al día siguiente iban a ser los 10 años se iban a conmemorar 10 años del fallecimiento de su esposo, donde ella, como ustedes recuerdan, dijo, gobiernan ellos. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque el dólar estaba por llegar a 200 pesos. En ese momento delegó el poder, delegó el concepto y lo tomó Guzmán, que cambió de enfoque. A un enfoque que venía imponiendo Miguel Pelle,
en el sentido de que acá faltan dólares, por lo tanto lo que hay que hacer es restringir el acceso al dólar y poner un cepo tras otro, se impuso otro concepto, el de Guzmán, que es, no, acá no es que faltan dólares, sí, faltan dólares, pero faltan dólares porque sobran pesos. Y sobran pesos porque emito mucho. Y emito mucho porque tengo mucho déficit y no lo puedo financiar de otra manera. Entonces no tengo un problema con el dólar. No me faltan dólares, me sobra déficit. E empezó un proceso de ajuste, frente al cual se le haría agua a la boca a Duhovne. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo llegamos a un déficit de 3.1, cuando se había prometido, como todo ajuste, un déficit de 4,5 en el presupuesto. En mayo la Argentina, el Banco Central emitió 3.500 millones de pesos, cero. Ese es el recuerdo del miedo a la corrida. Frente a ese miedo aparece otro miedo. Entonces es un grupo, pero sobre todo Cristina, sometida a dos miedos. Que el ajuste me haga perder elecciones. Entonces ese es el discurso de diciembre en La Plata, cuando dice acá, estamos porque el mío fue un gran gobierno y el modelo es Kicillof. Más intervención, más gasto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en la campaña? Les dije recién, mayo, 3.500 millones de pesos de emisión. Junio, 70.000 millones de pesos. Julio, 100.000 millones de pesos. Entonces, claro, y empieza a haber efectos sobre el mercado de cambios. Estos dos problemas que conviven, ahora que hay que ganar las elecciones, es la expansión, con temor de ellos mismos, son los dos problemas que van a estar planteados después de la elección sobre la mesa. Ahora voy a hablar de la elección y después voy a volver a estos problemas. La elección, como les decía, la escena es rara y la elección va a ser muy rara. Todos partimos de una base que son las encuestas. Bueno, las encuestas, como decía René Descartes, si el ojo me engañó una vez, ¿por qué no me va a engañar siempre? Si las encuestas me engañaron una vez, ¿por qué no me van a engañar todo el tiempo? No sabemos qué valor tienen hoy las encuestas, no está tan claro. De hecho, es verdad, es el único parámetro que tenemos para predecir. Entonces partimos de la base de que va a haber una elección que la gana el oficialismo, y en esto coinciden Máximo Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta por 5 puntos, 6 puntos. ¿Será así? No sé. Me reservo un rinconcito del disco rígido para esperar una sorpresa. ¿Por qué? Y porque en Chile ganaron los challengers. No ganaron los favoritos. En las primarias que hubo hace 3 semanas. Colombia estalló. Brasil está en una situación rarísima, con un presidente desfondado y no aparece un reemplazo. No aparece nadie en el centro. En Cuba sale la gente a la calle. En Perú no hay que hablar. Es decir, hay un panorama muy incierto. No tengo ningún elemento para pensar, no tengo ningún factor que me lleve a pensar por qué no se va a dar lo mismo en la Argentina. Entonces puede ser una elección totalmente inesperada. Esto lo quiero decir previendo resultados que no sean los de las encuestas. Entre esos resultados podría suceder que hubiera un gran repudio a la clase política, por ejemplo, por vía de abstención o por vía de voto en blanco. Bueno, ahora vayamos a lo que sabemos. Lo que sabemos es
lo que creemos saber, que es lo que nos dicen las encuestas y lo que nos dicen los dirigentes que están en contacto con la elección. La elección es una elección que centralmente se define en un distrito y una clase social. Es bastante obvio que María Eugenia Vidal va a ganar la capital federal, es decir, que gana el oficialismo, más en la general que en las primarias. Hablo de Vidal, pero va a ganar Juntos por el Cambio la capital. Córdoba va a ganar Juntos por el Cambio, no sabemos en qué fórmula, si va a ser la fórmula juez Rodrigo de Loredo o va a ser Mario Negri y Gustavo Santos. Veremos qué pasa en la interna. Santa Fe es un misterio. Santa Fe es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque Rossi puede tener más poder del que se supone en la interna, y si Rossi gana la interna por la senaduría, el peronismo puede tener una catástrofe en Santa Fe. Por eso Cristina no quería que Rossi, el ministro de Defensa, fuera a correr en Santa Fe como candidato a senador. Y escuchen esto. ¿Y qué cree Cristina y qué cree Máximo Kirchner? Que por qué Rossi fue, a pesar de los consejos de que no vaya, porque lo impulsó Cafiero y lo impulsó Alberto. ¿Y por qué Alberto y Cafiero lo pueden haber impulsado? Porque se enteraron de que era el candidato de Cristina para reemplazarlo a Cafiero en la jefatura de gabinete. Fíjense el nivel de enfrentamiento que hay ahí adentro. Entonces Cristina dice, me van a hacer perder una elección para salvar el pellejo Cafiero en la jefatura de gabinete. Y me arruina un activo importante que es Rossi, que podría haber sido un buen jefe de gabinete. O sea, Santa Fe le ponemos un signo de interrogación. El gran signo de interrogación es la provincia de Buenos Aires. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, un sector que es esa clase media. A ver, voy a plantearlo así. Hay una clase social acomodada que no es que la crisis no la afecta, por supuesto que la afecta. Pero no le cambia su vida cotidiana y en general tiene el voto definido. Es el que si le va muy mal en la Argentina dice me voy a Key Biscayne o me voy a José Ignacio. No es lindo irse cuando uno no quiere. No estoy diciendo que la pasan bien. Pero tienen un escape porque pueden sustraerse a la crisis de alguna manera. Hay otra clase social a la que tampoco, y esto que digo es una provocación obviamente, a la que tampoco la crisis la afecta tanto, porque están tan mal que es imposible que se los afecte más. Digamos, el que vive en el fondo de Villa Itatí en Quilmes, o el que está haciendo ahora ese asentamiento del que hablábamos al comienzo, tomando tierras, bueno, el Estado con una bolsa de comida lo hace zafar de no morirse mañana. Vive una semivida. Ese voto también está definido. Hay una clase media con matices que no tiene ni tanto para irse a Key Biscayne, ni tampoco como para que el Estado la asista y la mantenga en la pésima situación en la que estaba antes de la crisis. Esa es la que define la elección. Por eso me interesó señalar todo el panorama socioeconómico y sociolaboral al comienzo, porque este señor, que ya no aguanta más la crisis porque el estancamiento es de hace 10 años y no sabe si no tiene que cerrar o no su ferretería en Morón, o el empleado del ferretero de Morón que ya fue expulsado y no encuentra trabajo, o el señor de 45 años que fue por primera vez a pedir comida a un merendero por la pandemia, esa es la gente que define la elección, que es gente que está especialmente enojada.
¿Por qué? Porque son personas que se autoperciben de clase media, tienen categorías culturales de clase media, están enojadísimos porque la sociedad los traicionó en ese destino, probablemente tiene una educación muy superior a la que haría juego con sus ingresos y se convirtieron en pobres. Entonces, ese señor que tuvo que decirle a su hijo o a su hija, no te puedo seguir pagando la universidad, o que tuvo que ir al colegio bilingüe de su hijo para decir lo tengo que retirar y lo tengo que mandar al colegio parroquial o del parroquial al público porque no lo puedo pagar, o que tuvo que ir a una prepaga a pedir que lo inscriba en un plan más barato exponiendo la salud de su familia porque ya no puede pagar la cobertura anterior. Ese señor está enardecido. ¿Quién le va a poner voz? ¿Quién lo va a visibilizar? Bueno, acá viene el problema de la campaña. El gobierno dice, vos me votaste a mí para que te saque de esa situación en la que te dejó Macri. No me pidas nada porque el partido no se jugó, esa es la idea de Cristina. No tenés derecho a preguntarme por qué no te saqué, porque el partido no se jugó. Del otro lado, aparece Juntos por el Cambio, que en la provincia ni se llama ya Juntos por el Cambio, se llama Juntos, que tiene que borrar rápidamente el pasado de la crisis que dejó Macri. Por eso lo esconden a Macri. Es probable que Macri haga alguna presentación en la provincia, alguna en la capital, pero ven que está muy eclipsado en la campaña. Ahí en Juntos por el Cambio se está discutiendo, a propósito de esto, el duelo por la sucesión de Macri. ¿Qué quiero decir? Que Rodríguez Larreta, que es muy astuto, dice a Macri lo tengo que desplazar ahora, no matar, desplazar. ¿Por qué? Y porque no sabemos si después no vuelve. Macri juega con una ventaja, con un antecedente muy favorable para él. Cristina, es decir, se puede volver de cualquier lado. Entonces Larreta calcula, no vaya a ser que haya una gran crisis económica después de la elección que termine en la reivindicación de Macri. Tengo que desplazarlo ahora. ¿Cómo lo desplazo? Haciendo ostensible que los candidatos que compiten son los míos. Santilli y Vidal. Muy bien. Aparecen los radicales que dicen nosotros queremos un lugar en la mesa. ¿Por qué quieren un lugar en la mesa? Porque no tenemos nada que ver con el fracaso de Macri. Estamos más limpios que Larreta respecto de ese pasado. Y aparecen con Manes, cuyo discurso es ese. Yo no tuve nada que ver con lo anterior. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué este esfuerzo tan rápido de Juntos por el Cambio de borrar el pasado? Porque este señor que está enojado con Macri y está enojado con Alberto, con los dos. Acá es donde viene la gran incógnita. ¿Qué papel juega Randazzo? Que dice yo no tengo nada que ver con ninguno de los dos. Hay, según los encuestadores, un 10-12% de votantes en la provincia de Buenos Aires que votaría un producto distinto de Juntos por el Cambio y distinto de el oficialismo del Frente de Todos. Es el viejo, no es el votante de Espert. No, es un votante que quiere Estado, que quiere que el Estado lo cuide, que quiere producción, que quiere trabajo. Es el viejo votante de Massa. La pregunta es, ¿Randazzo es el producto?
¿Quién le apunta a ese electorado? Randazzo. También Manes, cuando dice yo no tengo nada que ver con ninguno de los dos. Hay una disputa Manes-Randazzo. Si yo fuera el gobierno, querría que a Manes le vaya bien. No tan bien como para que le gane a Santilli, porque si Manes le gana a Santilli, quiere decir que este es otro panorama y que pierde el gobierno. Es dificilísimo que Manes le gane a Santilli, por otra parte. Pero Manes me sirve a mi gobierno, a mí, Cristina, para eclipsar a Randazzo. ¿Qué es mi problema? Ahora después voy a decir por qué es el problema. Pero entonces tenemos un distrito y un juego que es el juego de cómo constituye un discurso que satisfaga a ese señor que perdió el trabajo y se volvió pobre. Y que piensa en su metro cuadrado. No piensa en el sistema, no piensa en largo plazo, está pensando en cómo le va a él, con todo derecho. Muy bien. ¿Qué tengo que mirar entonces en la elección? Dos cosas. ¿Por qué las tengo que mirar? Porque predicen algo del 2023. Tengo que mirar cuántos votos saca Randazzo, es decir, cuán dividido va el peronismo. ¿Por qué eso es importante? Porque si el peronismo va dividido, se divide, se fractura, hay balotaje en el 2023. Escuchen estos números. En 2015, Vidal ganó la provincia de Buenos Aires, y ganando Vidal la provincia de Buenos Aires le hizo ganar la nación a Macri, en ese momento Vidal sacó 3.300.000 votos. En el 2019 perdió con 3.600.000 votos. ¿Por qué perdió con más votos? ¿Por qué ganó con menos votos en el 2015? Porque en el 2015 había otro candidato, el candidato de Massa, que nadie recuerda quién era Felipe Solá, que sacó 1.700.000 votos. Quiere decir, y esto Macri nunca lo entendió, que Macri le debe la presidencia a Massa, que es crucial si hay una fragmentación, un desprendimiento en el peronismo. Por eso es importante el voto a Randazzo. Y por eso el discurso del gobierno es un discurso muy peronista. Ayer Cristina recordaba que ella era peronista, no kirchnerista. Le está hablando al votante de Randazzo. El segundo dato que tengo que mirar es qué nivel de votos saca Juntos por el Cambio, Juntos en este caso, en la provincia. Está bien, pierde, ok. Partamos de la hipótesis de que pierde Santilli frente a Tolosa Paz. ¿Por cuánto? ¿En cuánto queda Santilli? ¿En 35 o en 38, 39? Es muy distinto. ¿Por qué? Porque si yo estoy mirando la escena, soy un inversor y veo que acá hay un bloque populista y un bloque que quiere hacer otra cosa, que ganó Córdoba, que estuvo bien en Santa Fe, que arrasó en la capital, que ganó Jujuy, que ganó Corrientes, que ganó Mendoza, y que en la provincia de Buenos Aires saca 38, 39%, bueno, ahí hay un proyecto presidencial competitivo. Probablemente hasta puedo tener la fantasía de que llegamos al piso en los precios. Distinto es si ahí, Juntos por el Cambio, es una elección pésima, de 33, 34%. Entonces acá hay reelección con quien sea. Entonces, ¿cuánto saca Randazzo y en qué piso queda Santilli? Es muy importante. Y es muy importante para el juego oficialista, porque después de la elección el gobierno quiere ir a un acuerdo con el fondo, quiere ir a ese acuerdo. Hay una discusión adentro del gobierno
Guzmán, que dice todo lo que podemos sacar es lo que vemos, y Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Guado de Pedro, que dicen, no, vos nos estás engañando. El fondo en la Argentina está en un enorme problema, la región está convulsionada, la estabilidad vale oro, sacale más ventajas no tanto al fondo, a la Secretaría del Tesoro. Tenés que presionar más a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para mejorar nuestro cronograma de pagos e ir a un cronograma de pagos donde nos den 15 años de gracia. No, eso no se puede porque son muy poderosos, les dice Guzmán. Y ellos razonan para sí mismos. No, Guzmán, nos estás engañando. Vos estás diciendo eso porque vos querés un programa de ajuste que te convierta en un hiperministro. Estás buscando tu poder, y tu poder solo te lo da un programa de ajuste con el fondo, no un programa más laxo. Esta es una discusión que se va a incrementar después de la elección según los votos que saque el gobierno. En la medida que el gobierno vea que tiene más votos, va a estar más disponible para un acuerdo con el fondo, más en los términos del fondo. En la medida en que el gobierno vea menos votos, ir a un programa con el fondo va a ser más difícil, va a tener más restricciones, van a resistir más ese camino. Ahora, de nuevo, nos vamos a encontrar con un oficialismo y sobre todo con una Cristina sometida a aquellos dos miedos. Está bien, yo puedo no querer hacer un ajuste fiscal, puedo querer seguir teniendo este déficit y emitiendo lo que emite, salvo que haya una corrida cambiaria. Entonces ahí me vuelvo ortodoxa. Fíjense que cuando presentaron los candidatos en Escobar, dijo, la plata que nos dé como derechos especiales de giro del fondo la vamos a usar para pagar deuda. ¿Cómo para pagar deuda? Como Macri. ¿No le van a usar para reanimar la economía? No, para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque el dólar se está disparando. Este dilema va a volver a estar después de la elección y va a ser la discusión interna entre Guzmán y el kirchnerismo duro respecto de con qué argumentos y con qué nivel de exigencias ir a la discusión, con el fondo y sobre todo con la Secretaría del Tesoro, que es la que define lo que va a pasar en la Argentina. Mientras tanto, habrá que ver qué piensa Alberto, porque en esa escena no tiene demasiada claridad. En todas las discusiones ha resultado muy ambivalente y termina dándole la razón a Cristina. Ricardo. Sí, Carlos, bastante claro. Hay muchas preguntas y en general de algunas ya te has ocupado, pero hay como dos temas centrales. Uno, arranco tal vez por lo último, que es, la gente dice, ante la gravedad del momento, ¿se discuten acuerdos o consensos dentro de la clase política? O sea, la clase política ve lo mismo que nosotros, no ve nada distinto. Entonces, hay una idea de que hay que tener un consenso de acá hacia adelante. ¿Se está discutiendo eso o vos no lo percibís? A ver, más allá de que se esté discutiendo o no, yo creo que no se está discutiendo, no hay ninguna mesa donde se esté hablando de esto que vos decís. A ver, yo no veo todavía, no quiero hacer un pronóstico equivocado, porque esto que voy a decir depende del resultado electoral. Pero con estas hipótesis electorales no veo ninguna hipótesis dentro del gobierno de no acuerdo con el fondo, de negarse a ir a un acuerdo, de negarse a sentarse en la mesa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si vos hablas con Guzmán, quiere el acuerdo. Si hablas con el embajador en Estados Unidos, quiere el acuerdo. Pero si hablas con Cristina y con Máximo Kirchner, también quiere el acuerdo. Por lo tanto, están obligados a un acuerdo con la oposición porque el fondo te pide ese acuerdo. Esta es la gran operación política pendiente. Van a tener que hacer un acuerdo entre ellos primero, porque vos no podés ir a acordar con otra familia si no tenés unificada la personería de tu familia. Y una vez que tengan eso, van a tener que ir a acordar con la oposición. Y ahí la oposición va a estar en un dilema. ¿Qué le conviene más a cada actor?
Está en un dilema la oposición porque, a ver, ¿cómo hace Macri para no colaborar en un acuerdo con el fondo? Con la agenda tan problemática que dejó. Cuando le van a decir, mirá, firma acá porque estamos resolviendo el problema que dejaste vos. Ahora, a Macri tal vez le conviene en su cabeza un mayor descalabro económico para recuperarse. Larreta está en un dilema. Voy a hablar de algo que nadie se debe acordar. Yo lo recuerdo porque soy por razones de edad. 1988, todo el mundo suponía que Cafiero ganaba la interna frente a Menem, sobre todo Cafiero. Entonces Alfonsín llamó a un acuerdo en las postrimerías del Plan Primavera que ya empezaba a hacer aguas. Y Cafiero, lo estoy viendo en la televisión, fue a firmar un acuerdo que consistía en un gran ajuste fiscal, con nuevos impuestos, impuestos al cigarrillo, etc. ¿Por qué? Porque Cafiero dice, yo tengo que contribuir a la estabilidad, porque es la estabilidad que voy a heredar si soy el candidato natural. Menem, denunciando ese acuerdo, ganó. Entonces, ¿qué me conviene como candidato a suceder a Alberto si estoy en la oposición? ¿Estabilidad para heredarla? ¿O mayor deterioro económico para después yo hacer más fácilmente un ajuste? Y que, como decía Cavallo cuando Alfonsín pedía un acuerdo con la hiperinflación, que se vayan escupiendo sangre. Este es un dilema que va a existir mañana. El que hizo la pregunta puede decir, ¿y el altruismo? No hay altruismo en política. En política, el 90% del tema es obtener el poder. Es cierto que un caos me puede alejar del poder. Un caos puede producir un que se vayan todos. Pero va a haber un dilema dentro del gobierno. El gobierno va a mirar los números de la elección y va a decir hasta dónde puedo o no hacer un ajuste y hasta dónde, si no hago un ajuste, tengo una corrida. Este va a ser el dilema, la discusión entre Cristina y Guzmán. Y después, una vez que se pongan de acuerdo, la oposición va a estar en un dilema hasta dónde colaborar o no en que este gobierno se estabilice. Y te lo engancho, que con varias de las preguntas van en esta dirección también. ¿Cuál es el resultado electoral que hace que el gobierno decida no ir por un acuerdo con el fondo y de alguna forma encerrarse más sobre sí mismo y entrar a una postura totalmente antimercado, o más de la que ya tiene, digamos? Algo que lo muestre como al lado de la derrota. Y como que esta elección, a ver, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dice la Cámpora? En las primarias del 19 sacamos 16% de diferencia respecto del candidato de Macri. Es decir, Alberto sacó 16 puntos de diferencia respecto de Macri. En la general 8. En esta vamos a sacar 4. En la próxima nos vamos. Si la elección les demuestra que por este camino y por el camino de un ajuste se van e interpretan que fracasan por el ajuste, no van a querer hacer ajuste. Claro, después se encuentran con el otro miedo. El otro guardarrail también existe, el del tipo de cambio, el de la corrida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque hay un momento que no podés, ya no hay cepo que te alcance. Que es un poco la escena de Kicillof, el último Kicillof. Pero yo creo que un resultado que los aleje de pensar que con esto hay... La pregunta que se van a hacer es, ¿con esta política hay 2023 o no? Con un acuerdo con el fondo, ¿nos aleja o nos acerca al 2023? Porque los números son muy ajustados. Cuanto más ajustados son los números, menos ajuste querés hacer. Y más te refugiás en la caja de herramientas, en tus creencias básicas. Y las creencias básicas del gobierno son antimercado. Cuanto más mercado, más votos pierdo. Esa idea es una regla. Por eso es tan importante ver el número que saquen.
Bueno, Carlos, nada, queríamos ser puntuales. Lamento que no hayamos podido plantear más preguntas, pero de todas formas creo que el análisis ha sido más que útil. Quedan muchas más preguntas que respuestas, que no las tiene nadie, ni nosotros, ni creo que tampoco vos, pero bueno, el tiempo dirá. Bueno, Así no, que, porque la elección, cuando hay elecciones, la respuesta la da el electorado. bueno, esperemos que es lo que va a decir y tal vez, como vos decís, terminemos teniendo sorpresas y no terminen siendo las cosas como ya nos pasó hace un tiempo y por qué no se va a repetir otra vez, ¿no? Así que, bueno, de todas formas, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los que han participado, que han sido unos cuantos, y bueno, y ya nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias, Ricardo, y saludos a todos. Gracias. Gracias, adiós, buenos días.